Hola, buenas, soy Iván Campos y bienvenidos a mi canal. Bien, hoy os traigo una entrevista de lo que será una serie de entrevistas que hice en el 2015 para un blog y un canal ya desaparecido. Y entrevisté pues a varios autores conocidos, como puede ser David Mateo, José Rubio, Victoria Mechester, David Martín, entre otros. Y como es un material bastante bueno, he decidido recuperarlo y presentarlo en este canal. Esta primera entrevista recuperada es con José Rubio, que fue la primera entrevista que le hice sobre la pirámide de Keops y que dio pie a la entrevista que tengo en el canal, que es sobre la Atlántida. Así que antes de seguir, si no estás suscrito al canal, por favor, suscríbete, y al hacerlo te pido que le des a la campanita para que te nuevos. Así que espero que os guste. Hola, buenas, bienvenidos a Introspección, presentado por este que les habla, Iván Campos. Hoy tenemos con nosotros a José Rubio, un hombre de dilatado currículum académico y laboral. Y bueno, señor José, usted, historiador, Señor geógrafo. Iván. Gracias, José. Historiador, geógrafo, escritor. Tu presentación es muy amplia. ¿Quieres sintetizarla o cómo te calificarías? Bueno, no sé cómo calificarme. Yo lo que a veces digo en broma es que como he estudiado historia antigua, porque yo hice la carrera de geografía e historia, pero me especialicé en historia antigua. Y por otro lado me gustan las nuevas tecnologías, tengo un pie en el pasado y otro en el futuro. Y del presente no me entero muy bien de lo que pasa, ¿no? Pero entonces auno esas dos vertientes, ¿no? Luego aparte tengo una vocación interna por eso, por los inventos, la tecnología aplicada a la vida cotidiana, que considero que es el futuro, ¿no? Pero amo las antiguas civilizaciones, o sea, amo Egipto, Roma, Grecia, sobre todo Grecia y Egipto es de lo que más me gustan y me atrae, ¿no? Y luego las grandes civilizaciones desaparecidas, tanto el mito, la leyenda, la historia, etcétera, según quien lo enfoque, ¿no? Vale, el motivo por el cual estamos aquí es para hablar de la gran pirámide de Keops. Y creo que no es de Keops, pero bueno, ya lo discutiremos. Eso ya lo discutiremos. Se le atribuye a Keops, pero tanto tú como yo y cualquiera que sea racional sabe que no es de Keops. Sí. Y ahora voy a decir por qué. Porque la versión oficial dice la versión oficial, y resalta oficial, dice lo siguiente: se construyó una rampa que supuestamente es el doble o el triple de grande que la propia pirámide para poder edificarla. Y luego resulta la mano de obra. En el contexto histórico, en el cuándo y donde se sitúa, no había tanta gente en el planeta, y no creo que Egipto haya conquistado todos los continentes del planeta para extraer mano de obra para construir la pirámide. Y luego la forma de subirlo por poleas por la pirámide de los bloques de varias toneladas, pues tampoco es de hecho, no, además voy a hacer una referencia. En el siglo XVII, el monolito de la plaza de Pedro casi no se puede edificar. Entonces con una tecnología 3000 años por delante de la que se suponía de la de Keops, no pudieron poner el monolito, casi no, o sea, lo pudieron poner, pero les costó literalmente, y mira, valga la ironía, Dios y ayuda, ponerlo en la plaza de Pedro, y casi no lo consiguen. Entonces, ¿cómo es posible que con una tecnología de miles y miles de años por delante de los egipcios no hayan podido casi poner el monolito? Y resulta que los egipcios pudieron construir la gran pirámide de Keops. Cuando ese monolito pesará 2-3 toneladas. Creo que pesaba 3 toneladas. Y cada bloque, el más pequeño de la pirámide de Keops, pesa 2 toneladas. Están entre 2 y 6 toneladas cada uno. Y hay no sé si 25.000 bloques o algo por el estilo formando la pirámide. Tú fíjate. Y otra cosa importante que poca gente sabe es la forma en que están colocados los bloques, que es perfecta, simétrica. O sea, tú coges una regla, ves el vacío de cada bloque y no existe, no puedes pasar ni un agujero. Esto queda mal, pero yo he estado en la pirámide. Yo he estado dentro de la cámara del, también mal llamada cámara del rey. Caos es la que está debajo del límite de la tierra. Y aparte de que está perfectamente plano, que pones un nivel y está perfectamente plano, la unión, y es que tengo la foto y he estado ahí, la unión entre un bloque y otro es prácticamente indistinguible. Sí. O sea, están cortadas de tal manera que la unión es total. Y no hay casi una ranura en medio. Voy a hacer un inciso. Y esa tecnología no se desarrolló hasta principios de era. O sea, nosotros en el siglo XXI no la desarrollamos hasta principios de era. Entonces, por lógica y con dos dedos de frente, podemos ver que la versión oficial no es coherente, ¿verdad?
Bueno, es que hoy en día es como siempre. Están los historiadores más aferrados al pasado, están los innovadores, los que se atreven dentro a plantear cosas como, por ejemplo, ahora ya se habla con mucha apertura dentro del mundo universitario de que la esfinge puede tener como poco 10.000 años, porque es que hay pruebas como el agua. Te recuerdo la crónica que decía del sacerdote que Egipto tenía 50.000 años. Es lo que decía la crónica. No, Egipto tenía 50.000 años, porque se remonta a la época de los dioses, de los semidioses y de los héroes. O sea, que realmente la versión oficial es que Egipto no tiene 5.000. Claro, eso te decía. Dentro del mundo universitario están los aferrados a lo clásico y tal, que no se arriesgan, que van a lo fácil y tal. Están los más innovadores y luego están los que evidentemente se pueden hasta pasar y dar explicaciones que tampoco son racionales. Pero precisamente el otro día, escuchando a Jiménez del Oso, no sé si te acordarás, sí. dice, es que no hace falta irse a nada ni sobrenatural ni extraterrestre, porque solo los hechos del análisis científico, geológico, hidráulico, como quieras, es alucinante. Es alucinante. Me acuerdo yo tiene respuesta. Me acuerdo en el 90 no sé si fue en el 94 o 96 cuando vi el resultado de la prueba del carbono 14 de la Gran Pirámide y no cuadraba. Era más antiguo que la Tierra. Claro. Entonces, ¿cómo es posible que vamos a ver, si está hecha con los elementos de la Tierra, no puede ser más antigua que la misma Tierra? Bueno, el carbono 14 no es muy fiable. Tiene una antigüedad de 40.000 años. No se puede, y necesitas algo orgánico para poder sacar la prueba. Entonces puede fallar, puede ser algo reciente que está en algo más antiguo. Hay montones de combinaciones para no ser totalmente creíble. Hay que ir con cuidado cuando dicen pero vamos a ver, yo me creo perfectamente que esa pirámide tiene más tiempo que Keops. O sea, no hay que ser muy listo por el diseño y luego ver todo lo que pasó después. Bueno, es que hay incluso inscripciones. Hay una inscripción donde se dice que Keops ya se encontró la pirámide hecha y que se le llamaba en aquel momento el templo de Isis. Y él lo que hizo fue reutilizar hasta donde pudo la pirámide y construir otras pequeñas alrededor, más pequeñitas, que en comparación son minúsculas, y donde ahí es donde realmente se supone que él fue enterrado, no en la Gran Pirámide. Ya, no, es que la Gran Pirámide no estaba diseñada para ser una tumba. No, aparte, mira, el otro día también leyendo a Nacho Ares, que es para mí, en España, es de los mejores arqueólogos que existen, aparte moviéndose en el entorno que se mueve de cuarto milenio, de año cero y tal. Él de todas maneras es muy científico, muy racional y al día en lo que en la ciencia arqueológica se dice, pero tiene ese punto. Entonces dice, hay un dato que dio que a mí me dejó alucinado, dice, no se puede meter una momia por la Gran Galería, porque los conductos que llevan a la Gran Galería hacen un ángulo que una momia ahí no puede pasar. De hecho, puede pasar una persona si se inclina y si se gira, pero no podría pasar ni la de un niño. Por lo tanto, ¿cómo podemos decir que era una tumba donde se metió el sarcófago del faraón, cuando ni una momia puede pasar por los conductos? Mira. O es que conforme la iba construyendo dejaron la parte abierta y luego la metieron la momia y luego siguieron construyendo 20 años más. Mira, hay una prueba de que los egipcios no construyeron la Gran Pirámide, y es la esfinge. La cabeza de la esfinge, si te das cuenta, bueno, hay quienes dicen que era un león, hay quienes dicen que era un chacal. Me es indiferente a la cabeza del animal fuera, porque realmente es igual. Lo que no me es indiferente es la forma en que hicieron la cabeza del humana que hay en ella. Porque si en ese cuándo de donde no existía el acero ni el hierro, y la tecnología de pulido con la que se hizo, no sé, hoy en día se podría hacer, pero sería muy difícil hacer esa cabeza. Entonces, claro, ¿quién lo hizo? Porque si no hemos sido nosotros. Ahora, por eliminación, eso no es una pista de quién construyó la Gran Pirámide, porque vamos a ver, si en ese cuándo donde no existían esos medios, ¿cómo demonios lo han hecho? Es que es lo que se suele decir. Se suele hablar de la antigüedad de la pirámide, y eso está constatado por la ciencia arqueológica. Lo más antiguo en Egipto es lo más perfecto, y a partir de ahí todo es decadencia. Entonces, claro, para llegar al conocimiento
de todo tipo, arquitectónico, técnico, científico, astronómico, etcétera, para hacer la Gran Pirámide, tendría que haber habido detrás milenios de cultura y evolucionando para llegar a construirla. Entonces, pero el pueblo egipcio en aquel tiempo, y por eso las herramientas que nos han quedado, que están en el Museo del Cairo expuestas, son infantiles, son medievales. Con eso no puedes tallar esa roca. ¿Qué ha pasado ahí? O sea, claro, lo que tú dices, ¿quién construyó eso? Con esa tecnología que en aquel momento, en el año 2000 y pico antes de Cristo, la época de Keops, no existía esa tecnología. Por lo tanto, sí, prácticamente podemos dar por hecho que ya estaba ahí, y la pregunta que tú dices es ¿quién entonces lo construyó? Exacto. Porque si no, ¿Y con qué tecnología? Exacto. Porque sí, ya costaría. El tema de la piedra que tú dices, de cómo se puede... eso es un gran enigma. O sea, eso solo... Hay perforaciones perfectas, o sea, tubos, piedras taladradas. Sí, las canteras tienen cortes perfectos tipo láser. Es una cosa que uno dice, bueno, ¿cómo han podido hacer? Hay vasijas de diorita, que es una de las piedras más duras de Egipto, que están taladradas por dentro, pero haciendo la forma de la vasija. ¿Con qué taladros han hecho la forma? Y yo estuve en Asuán, donde hay un monolito que iba a ser un obelisco gigantesco, que lo dejaron en la cantera porque se les lo rompió, y ves cómo está como de la piedra madre hay una especie de hueco a lo largo de todo lo que es, y luego lo que es el obelisco. El hueco no cabe una persona, y sin embargo está taladrado, cortado, como lo hayan hecho, hasta por lo menos 2 metros por abajo. ¿Qué tipo de láser tendría que ser para cortar eso? No sé si fue un láser, ahí ya tendríamos que especular con qué fue, ¿no? Es que vamos a ver, la única forma que nosotros tendremos hoy en día, en el siglo XXI, de hacer eso es con un láser. Porque si no, no lo cortas. Claro, sí, pero ahí, si me permites, y eso que yo soy partidario de esa idea de antiguas civilizaciones con una tecnología mayor, a veces hay que ir también con cuidado porque proyectamos nuestra tecnología actual y con eso pensamos lo harían así. Es como le pasó a Ribon Danique cuando estuvo en Yucatán y vio una tumba que hay no recuerdo ahora el nombre de la pirámide, donde está un señor que él interpretó como que estaba manejando una nave voladora. Sí, el astronauta de Palenque. El astronauta Palenque, exacto. Bueno, es que eso es porque él lo vio con la mentalidad nuestra del viaje a la Luna y de las naves espaciales, pero un maya nunca miraría como él miró, porque él lo miró apaisado, sí. Y ahí es cuando parece que... Pero, claro, lo vería en vertical, y es el árbol, tú lo has dicho, el árbol de la vida. Entonces, claro, decimos láser porque nosotros conocemos el láser, vemos lo que puede hacer y pensamos, ellos a lo mejor tuvieron el láser. Yo no lo sé. Sí que sé que la piedra parece como si hubiese sido cortado con mantequilla, si fuera mantequilla. Y ahora te voy a decir un dato. Y es que hay una isla en Egipto donde se encontró una inscripción donde el sacerdote Inhotep al faraón Zoser le da una fórmula química para ablandar la piedra, no solo para ablandar la piedra, sino para crear piedra artificial. Te lo digo porque cuando buscamos respuestas hay varias, y hay pruebas de que hay otras soluciones, aparte por ejemplo de lo del láser. Y es que tanto el tema de ablandar la piedra y entonces poder manejarla como el barro, como el crear piedra artificial, y ahí hay más pruebas que lo afirman, son dos elementos a tener en cuenta. Esa tecnología no la tuvimos nosotros hasta principios del siglo XXI. Bueno, claro. Entonces, si hasta principios del siglo XXI no vi un ingeniero y dijo, hostia, he podido hacer... Hoy en día en las canteras no pueden cortar las piedras como las cortaban los egipcios. Claro. No tienen máquinas, y tienen unas sierras gigantescas con diamantes, y no pueden, tienen que ir con mucha lentitud, echándoles agua porque si no se funden, y ellos lo hacían, pero bueno, como si estuviesen ahí fabricando con barro. ¿Qué explicación podemos dar coherente? Porque yo soy bastante terrenal, es decir, a mí cuando me hablan de cosas imposibles automáticamente corto, pero yo también soy consciente de que si yo no he sido, ha tenido que ser alguien. Claro. Y también soy consciente de que si eliminamos todo, lo más simple es la respuesta correcta. Entonces, yo abogo porque una civilización humana construyó eso, pero no hay pocos rastros, porque es que no tienen... ¿Qué otra lógica, qué otra respuesta hay? Mira, nosotros, no sé si puedo hacer publicidad como escritor. Puedes publicitar, puedes hablar de su libro. Puedo hablar, sí, yo he venido aquí a hablar de mi libro. Pues habla de tu libro. Mi amigo Pepe José Miguel, con quien escribo, nosotros hicimos una novela, en realidad nuestra primera novela, se llama El Durmiente, de dos españoles que buscan la Atlántida, porque la palabra que nos estamos diciendo y a donde vamos es la Atlántida. Entonces
están los dos amigos hablando, discutiendo sobre la segunda parte del manuscrito del Critias. Platón habla de la Atlántida en el Critias y en el Timeo. En un día y una noche la Atlántida se hundió. Y el Critias acaba de forma brusca. Se sabe que continuó, pero no se sabe si se escribió o no se escribió. En base a eso va toda la novela del Durmiente, si lo escribió o no lo escribió. Qué pena que se quemara la biblioteca de Alejandría. Otro tema interesante. No, porque en otra novela nuestra hablamos de la biblioteca de Alejandría. Ahí estaba la continuación de eso que te faltaba. Seguramente sí. Bueno, entonces hay un momento en que dice, bueno, a la Atlántida, ¿qué pruebas hay de la Atlántida? Y entonces Javier Bosch, que es el protagonista, va a un cajón, saca una foto y se la da a su compañero. Y era la foto de la pirámide de Keops. Y entonces en el libro se defiende la idea de que en algún momento en la historia Egipto, hay quien dice que fue una colonia de la Atlántida, o fue invadida por los atlantes, o influenciada tecnológicamente, culturalmente por la Atlántida. No, pero incluso antes de que se destruyese 12.000 años antes de Cristo, que es cuando dice Platón. Pero Egipto sí que tiene constancia histórica de esa invasión. Tiene constancia histórica porque, como decías tú, Manetón, cuando habla de la historia y la data de 30.000 años como poco antes de su época, era un sacerdote de Heliópolis, habla de los servidores de Horus, que vinieron de Occidente y invadieron Egipto. No dejaron títere con cabeza a su paso, o sea, se lo quedaron. Eso ya no lo sé muy bien. Yo creo que no hubo guerra, Yo creo que los recibieron bien y su nivel cultural era tan alto que inmediatamente se hicieron con el poder. Egipto siempre ha sido una tierra, bueno, miento, iba a decir que de paz, pero eso no es verdad, porque fue invadido por los hititas, los hicsos, el faraón Ramsés llegó hasta Palestina, saqueando, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digamos que por lo menos hay grandes épocas porque Egipto ha tenido primer periodo intermedio, segundo periodo intermedio, ha durado milenios. Entonces ha pasado de todo, ¿no? Pero siempre ha sido como la gran cultura del hermetismo, de la sabiduría, del conocimiento. Irónicamente ha durado más que Mesopotamia. Sí. O sea, y si hacemos caso a Manetón y a esas listas que existen, listas de los anteriores, el reino de los dioses, el reino de los demonios, bueno, nos llevamos a una antigüedad impresionante. Pues digo que Egipto realmente, si hacemos caso a su historia real, son 50.000 años. Y posiblemente haya una reminiscencia de otro lugar. Pero y yo que no soy tonto y cuando tengo los datos encima de la mesa les hago caso, cuando una historiador de Egipto me dice, oye, que vinieron unos tíos de mar e invadieron posiblemente no hubo guerra, pero llegaron y con la agricultura que tenían, pues evidentemente los egipcios nativos que habrían allí, pues fácilmente dijeron, bienvenidos a isla. Claro, como si nosotros vamos a una isla del Pacífico donde hay unos salvajes y llegamos con nuestros aviones y móviles y se quedan alucinados. Si tú les llevas dioses para si tú les llevas el agua corriente, la electricidad, pues te van a considerar un dios. Algo así es lo que pasó, eso es lo que yo pienso. Entonces ahí ya tenemos una prueba física de que la Atlántida existió pero claro, pero qué tecnología tendrían esos hombres para poder levantar esa pirámide que después de miles y miles de años, hoy en día la podríamos construir con sangre, sudor y lágrimas. Bueno, y los japoneses lo intentaron. Y posiblemente no la conseguiríamos sacar también. No, lo intentaron y no pudieron, tuvieron que dejar el proyecto. Pero mira, te voy a decir una cosa. Yo soy por un lado escritor, por otro lado soy historiador y por otro lado soy aficionado a las ciencias heterodoxas, el ocultismo, el esoterismo y las filosofías teosóficas. Entonces, por los tres medios yo enfrento el tema de la Atlántida, ¿no? Como historiador, pues lo que se dice en el mundo universitario, tanto a nivel más fijo, más antiguo, como los más innovadores. Como escritor, evidentemente, busco lo maravilloso, busco lo sobrenatural, busco lo interesante, incluso lo dramático, ¿no? Y como esoterista busco otras explicaciones alternativas. Y las explicaciones alternativas del mundo esotérico heterodoxo, como escritor me interesan porque te cuentan un mundo y un universo y una historia de la Tierra alucinante. Una ficción muy buena. Lo que pasa es que, claro, cómo distinguir en ese mundillo lo que puede llegar a ser cierto o lo que no. Yo, por ejemplo, hay tres grandes personajes con los que he estudiado todas estas preguntas que nos estamos haciendo de la Atlántida. Edgar Cayce, el profeta durmiente americano, Blavatsky, famosísima, la fundadora de la Sociedad Teosófica, y un personaje que está muy criticado que se llama Leadbeater.
Tanto Leadbeater como Blavatsky como Garkaize, entre muchos más, hablan de la Atlántida. El Leadbeater era clarividente y se supone que él tenía la capacidad de ver los registros acásicos, que es un lugar, una especie como la memoria de la naturaleza, y por su clarividencia podía retroceder en las vidas pasadas de gente y te cuenta la vida cotidiana de la Atlántida. El Garkaize entraba en trance, se dormía, la gente le preguntaba cosas y la gente le preguntaba cosas en el sentido de estoy malo, tengo esta enfermedad, y él intentaba buscar la cura, y para buscar la cura buscaba la causa de la enfermedad, y para buscar la causa iba a las vidas pasadas de estas personas, y entonces indirectamente te decía, pues cuando tú estabas en la Atlántida y llevabas vimanas, las naves voladoras, entre América y Asia, te pasó no sé qué, no sé cuántos, y por eso de ahí te viene una enfermedad que todavía no has superado, etcétera, etcétera. Y directamente habla muchísimo de la Atlántida. Me parece menos creíble, pero la organización de Garkaize, con Hamas, el ministro de Cultura de Egipto, consiguieron permisos para hacer experimentos en la Esfinge y en la pirámide asombrosos. Luego, a la segunda vez ya no les dejó nunca más ir, pero la primera vez sí. Bueno, entonces hay ahí una cantidad de elementos y de información sobre la Atlántida impresionante, que hay que saber discernir dónde se pasan y dónde podría ser. Hay que saber cuál es la realidad de la ficción. Houdini, que para mí fue un gran investigador, nunca encontré un caso real. No, nunca. O sea, entonces, un mago, nunca mejor dicho, no encontró la realidad. Porque él quería contactar con su madre, sí. Pero y estamos hablando de su, posiblemente el David Copperfield de su época. Sí, pero Oscar Wilde, amigo íntimo de Houdini, que juntos estuvieron investigando el tema este de las fotografías de hadas, sí. Con Arthur Conan Doyle, Arthur Conan Doyle, súper racional, sí. médico, es creador de Sherlock Holmes, sin embargo era espiritista y se pasó toda su vida defendiendo el espiritismo y vio cosas que las cuenta en su biografía que son difíciles de decir que eso no es verdad. A ver, tú me das Houdini y yo te doy me das a Conan Doyle, pero es que Conan Doyle no era, es lo que te he dicho, si elimino todo lo imposible, lo que queda por muy probable que sea lo que ha pasado. Entonces Conan Doyle es bastante racional, porque no podemos negar que hay cosas que nosotros no podemos percibir o comprender y están ahí. Bueno, por mucho que tú no quieras, están. O sea, no puedes negarlo, pero están ahí. O sea, porque Houdini no encontrase nada no significa que no exista una realidad. Pero que vendría Houdini era imposible. Entonces, eso sí. Entonces, quiero decir, era el mejor mago de su época. Entonces, claro, en todos los encuentros nunca encontró un espiritista real. Él no, pero Conan Doyle sí. Eso es mojarse mucho. Yo me mojo, porque aparte tengo información, tengo datos suficientes para afirmarlo. Entonces, que tiene tanto Houdini como Conan Doyle habría que hablar con él. Oye, quisiera yo hablar con ellos. No, porque a lo mejor si hubieran trabajado los dos juntos sí que hubieran llegado a un... Es que trabajaron juntos en el tema de las hadas. Sí, en otros casos no. Pero no acaban muy bien, porque Conan Doyle al final dijo que las fotos eran un fraude. Es que las fotos se supone que eran un fraude. Ah, vale. Es que no digo que sean verdad. Claro. Es que lo bueno de Conan Doyle es que si algo si había un fraude lo decía. Él no iba mintiendo, ¿no? Y no se engañaba a sí mismo. Pero sí que vio cosas que por lo menos él dice que no había manera de ver si era un fraude o no, o sea, que parecían absolutamente reales. Tampoco ponía la mano en el fuego, pero por lo menos... Pero bueno, ya que estamos hablando de este tema, el diseño de la pirámide de Keops, tú has visto el mapa del pasillo, ¿no? Sí. Hay una cosa que nadie se ha dado cuenta, que yo cada vez que lo vi me encanta, y es que es un circuito, y nadie se ha dado cuenta. Es un circuito diseñado para todo. O sea, es como cuando vas a Ikea, que el pasillo es un circuito. Te van guiando. No, es que es un circuito porque toda la energía se queda ahí. Tú entras en Ikea y todo tipo de energía que entra, térmica, sonora, se queda. O sea, no sé quién ha diseñado, no sé qué sueco ha diseñado eso, pero era un genio. Porque tú ves el mapa de ese diseño y es como el de la Gran Pirámide. O sea, es un circuito para retener todo. O sea, todo lo que entra en un Ikea se queda. Y viceversa. Todo lo que entra en la pirámide de Keops se queda. Yo no vuelvo a Ikea. Pruebas que tenemos de ello. Hay personajes históricos como Alejandro Magno, Julio César, Napoleón, Blavatsky. Sí, bueno, y Javier Sierra, pero ese no cuenta. Paul Brownton, un periodista, teósofo inglés, estuvo dentro y lo cuenta en su libro El Egipto Secreto, que es buenísimo, se lo recomiendo a todo el mundo. Entonces, ese circuito estimula el cerebro del ser humano. Entonces, a mí no me gustaría pasar una noche en la Gran Pirámide,
porque puedes ver cosas poco agradables. Eso cuenta Paul Brunton en su libro. La cuestión... Cuenta todas sus experiencias y son muy inquietantes. Pero la pregunta es, ¿ese circuito está diseñado para producir ese efecto en nuestro cerebro que no es real? ¿O realmente estimula nuestro cerebro para ver algo que hay en otro plano? O sea, ¿es un cuento que nosotros nos hacemos? ¿O realmente hay otro plano? Porque un circuito tan perfecto y está produciendo ese efecto, y entonces y si ya damos por sentado que eso no lo ha construido la civilización actual, sino una civilización anterior, que es la consciente sea de los amantes. Porque, señores, o sea, solamente la estructura es imposible sacarlo hoy en día. Es que eso tiene que haber construido otro, por narices. O sea, la pregunta es, si sabemos que no lo construyeron los egipcios, porque hay pruebas contundentes y muchas más de las que estamos aquí diciendo de que no lo construyeron los egipcios, por lo menos no lo de la época de Keops. Es que no hay pruebas, es que nos están volviendo no es una tumba, si no es una tumba, porque está demostrado que no es una tumba, y sin embargo hay un sarcófago en la cámara del... ¿Para qué gastaron tantas energías, tanto tiempo, tanto dinero, me imagino, de la época en construir esa estructura gigantesca? ¿Para qué es? Y te recuerdo que esa es la pregunta, ¿para qué construyeron la pirámide? Y te recuerdo que cuando se construyó esa pirámide no era un desierto, era un vergel. Eso también es verdad. O sea, la vida ha estado por todos lados. Yo tengo mi respuesta a eso. Mi respuesta, ya repito, es una mezcla de escritor, de historiador y de esoterista. Tienes una respuesta tan amplia que necesitas varios puntos de vista para poder abarcarla. Es que yo no me quedo con... Una de las cosas buenas de ser escritor es que cuando te quieres escribir sobre una época histórica, y nosotros tenemos varias novelas de la Atlántida, de Egipto y tal, ¿no? Te lees todo lo que te cae en la mano y te da igual que sean de derechas, de izquierdas, que sean en contra, a favor, yo me lo leo todo. Y claro, al leértelo todo, no, en serio, yo me compro libros en inglés, los traduzco con programas informáticos, ya sé que no es una buena traducción, pero me permiten cogerle... Y entonces tienes un panorama más real del tema, que de eso a lo que sea la verdad es otro tema, pero más acabado que si te quedas con la opinión de una sola persona, ¿no? Mi opinión, en base a lo que te estoy diciendo, es que las pirámides eran templos iniciáticos. Y esto responde a tu pregunta, porque primero la pirámide ya se sabe, eso no hay duda ninguna, que tiene unas propiedades, la forma piramidal tiene unas propiedades que ayudan a la conservación de alimentos, mantienen las cosas más tiempo, ahí se cargan las pilas, o sea, tienen toda una serie de propiedades magnéticas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso está comprobado. Por lo tanto, esa estructura, con esos túneles que tú dices que es como un circuito preparado, y uniendo lo que dice la ciencia, lo que dice la historia y lo que dice el esoterismo, se supone que eso fue un templo de iniciación, donde determinadas personas, ya preparadas, tenían que pasar por esos túneles, por otros que no se han encontrado todavía, con unos que conectaban la pirámide con la esfinge, porque se empezaba en la esfinge y se tenía que llegar a la pirámide y acabar en la cámara llamada malamente del rey. Y en todo ese proceso, de hecho, había una puerta, la pirámide tenía las paredes lisas con inscripciones, eso lo dice Heródoto, pintada de rojo, y había una puerta basculante a 17 metros del nivel del suelo. De hecho, voy a hacer un inciso, cuando la pirámide estaba sin saquear se podía ver desde Sudáfrica, porque la luz del sol rebotaba en el mármol. Sí señor, y hay muchos sabios árabes que escriben sobre ese fenómeno. Y en tiempo de Heródoto, estamos hablando 400 antes de Cristo, aún estaba ese revestimiento y ese pulido tan perfecto, fíjate. Entonces, en teoría, como tú acabas de decir, ese circuito, ese proceso, más luego al final lo metían dentro del sarcófago, no dentro del sarcófago, sino apoyado con unas maderas encima, y tomaban unas hierbas para pasar al otro lado, precisamente, para desdoblarse y pasar al mundo invisible. Eso ya entraríamos dentro del libro de los muertos. El libro de los muertos, y conocer precisamente ese otro lado, el mundo del más allá, el mundo de los dioses, etcétera, etcétera. Entonces sería todo, y la persona que llegase a cumplir todo, porque al parecer, según dicen las crónicas, había gente que moría en ese proceso, había esa apertura de la mente, esa apertura del alma, esa visión del mundo espiritual, y cuando volvían eran personas distintas, se habían transmutado, habían cambiado, y ahí ya otra vez adquirían incluso poderes curativos, porque muchos de ellos luego eran médicos. La medicina egipcia se sabe que era súper avanzadísima, o sea, hacían preparaciones y operaciones que nosotros hoy en día pues ya nos cuesta, y tenían un conocimiento. Hay montones de papiros donde se habla de hierbas medicinales, productos
para curar todo tipo de... O sea, era avanzadísima, ¿no? Y se dice que esa era una forma de desarrollar a determinadas personas a unos niveles superiores. Pero ese conocimiento ya te se ha digo, perdido, ¿no? uniendo unas cosas y otras. Que si se ha perdido... Porque cuando llegó Alejandro Magno... En Egipto sí, a nivel mundial no, porque en la India eso perduró, según se dice, hasta incluso el día de hoy. Pero sí, Egipto ya en tiempo de Heródoto ya estaba en decadencia. Cuando llega Alejandro y conquista lo que queda de Egipto, Egipto era la sombra de la sombra de la sombra. De hecho, te diría más, en tiempos de Keops, Egipto ya era una sombra. Las pirámides que intentan construir realmente eran burdas copias de la de... Si es que la más perfecta del mundo es la que no sabemos ni cuándo se construyó. No, bueno, esas 3 pirámides sí que sabemos que tienen una relación. Luego sí, las otras no. Keops, Kefren y Miquerinos son 3. Pero luego todas las demás... Sí, una pérdida de tiempo. Sí, unas que se deshacen por el medio, otras que ya están deshechas totalmente. Monumentos al ego del faraón para tener alguna tumba. Sí, intentaban imitar a sus maestros y no lo conseguían. O sea que de ahí ya se habían ido los sabios que habían traído ese conocimiento. Pero entonces... Todo a partir de ahí es decadencia. Los que entraron después, cuando ya Egipto era una sombra, lo que fue un residuo de lo que realmente fue. Tanto Alejandro Magno como Napoleón como Julio César entraron y no había nada. Que encontraron un pasillo y ya está. Claro, porque lo que se dice es que los centros iniciáticos en Egipto, que en realidad hay más, hay 7 grandes centros relacionados con el tema de los chakras, etcétera. El Nilo, de hecho, la forma del Nilo vista desde el cielo semeja un poco la columna vertebral humana, y entonces había templos distribuidos por todo Egipto que eran también lugares de iniciación. Te digo que yo estoy uniendo las 3 versiones, ¿vale? Sí. Y que no intento convencer a nadie, o sea, lo digo, y el que le interese pues que investigue, porque nadie se tiene que creer lo que digan los demás, porque sí. La información está ahí, pueden ustedes estudiarla. El problema es que no son conscientes de que está, pero créanme, Pues son datos que pueden comprobar cualquiera. Lo que se dice es que los mismos sacerdotes, conforme se iba degenerando, iban cerrando, quitando cosas, quitando estatuas. De hecho, se han encontrado tumbas de momias donde están todas ahí, 20, 30, 40, 100 momias acumuladas todas, porque estaban intentando cerrar los sitios de poder para que no fueran luego mal utilizados. Sí, no. Y eso no solo ocurre ahí, mira, en Teotihuacán, la pirámide del Sol, que es semejante, aunque es distinta a la de Keops en tamaño y gigantez y tal, se están descubiertos unos túneles que estaban anegados de escombro. Alguien los llenó de escombros para que no se accediese hasta una cosa que todavía no han encontrado, que con robots pequeñitos están intentando descubrir a un montón de metros bajo tierra. Ten en cuenta, aquí ya estoy mojando un poco, no podía decir, pero ten en cuenta que los sacerdotes... Yo ya me he mojado hace rato. No, los sacerdotes, a medida que iba pasando el tiempo, iban perdiendo esa tecnología, no porque no supieran usarla, sino porque los medios para aplicarla iban desapareciendo. Eso también. Entonces, ¿qué pasa? Que los sacerdotes poseían el conocimiento para usar esa tecnología o maquinaria, como se llama. Eso es verdad. Pero ¿qué pasa? Que claro, si a ti se te acaba la gasolina, tú puedes hacer funcionar el coche. Claro. Pues todo eso tendría que chupar una serie de recursos que iban desapareciendo. Es verdad. Entonces al final los sacerdotes lo que tenían eran libros que explicaban cosas, pero llegó un punto en que ellos ya no podían ni ir a la cantera a sacar esas piedras. Tienes toda la razón. Ese es otro, y quizá más importante motivo de por qué Egipto se fue decayendo y se ha ido perdiendo. Pero entonces hay pruebas de sobra encima de la mesa que puede comprobar todo el mundo para ver que esa pirámide no la construyeron los egipcios. Y ahora, usando el sentido común, con todo lo que hemos dicho, ustedes pueden, digamos, atar y llegar a la comprensión. Porque si no hemos sido nosotros, ¿quién ha sido? Es verdad, ¿no? Sí. Y nosotros aquí no vamos a decirlo, aunque ya hemos dejado caer lo de la Atlántida, pero no vamos a... No, pero es que es la navaja de océano, la respuesta más simple es la respuesta correcta. O sea, es sentido común, y las pruebas no es que haya de sobra, es que te están mordiendo, ¿no? Sí, el problema es lo de siempre, que a veces vemos lo que queremos ver. Y digo yo, ¿qué mente tan privilegiada? Porque es una cosa que me encanta. ¿Qué mente tan avanzada para construir ese circuito? De producir, porque eso es por medio de estimulación neurosensorial, que hoy en día se empieza a estudiar por fin y a conseguir un efecto, y hace 50.000 años ya ahí toma. No lo entiendo, perdona, pero es que es un poco fuerte, ¿no? Si lo entendiéramos. Es una cosa que el ser humano está recuperando ahora prácticamente en pocas décadas, y si te das cuenta, esa pirámide ya lo tenía incorporado. Bueno, de todas maneras, en Egipto todo es así, porque los templos egipcios típicos
están hechos también con una estructura en 7 partes que va de lo más grande a lo más pequeño, al Sancta Sanctorum, y también va disminuyendo de altura, y también está lleno de muchos pasillos de entradas y salidas, de manera que con diferentes alturas, con entradas de luz en algunos puntos, sobre todo al final una que ilumina la estatua, y todo eso está creado con una idea para producir efectos, aparte de los temas de las energías telúricas de la Tierra. O sea, hay templos en Egipto que se han movido del sitio, y al moverlos del lugar, por ejemplo cuando lo de la presa, toda la campaña de Nubia, cuando el templo de Abu Simbel lo movieron y lo subieron de sitio, tuvieron, incluso los españoles estuvimos ahí, el templo de Devot que hay en Madrid se lo regaló el gobierno egipcio a España por lo que hicieron allí. Es un poco como las películas, como los cuentos estos antiguos de me llevo el castillo de Escocia. Sí, algo así. Tuvieron que, claro, iba a ser todo el valle anegado. Entonces sacaron, oye, una campaña internacional, la gente, los estudiantes iban gratis allí a ayudar. Fue impresionante. Y lo cortaban en los templos a trozos y luego los volvían a reconstruir. Pero bueno, entonces perdían sus cualidades magnéticas, telúricas, porque lo habían cambiado de sitio. No, pero yo creo que tiene algún significado. Que si nos ponemos así en plan judío masónico de conspiración, si debe tener algún significado llevarse un templo de Egipto para construir un retiro, o sea, no tiene que tener al lado de la estatua de la pues algún masón seguramente metería la mano para eso, seguro. Yo digo, es que pero tú te das cuenta, mira, de Egipto hay en todo el mundo, no hay museo del mundo que no tenga algo de Egipto. Ese pueblo trabajó, yo lo alucino. No hay, el Museo Británico tiene una cantidad de momias, de estatuas. Todo lo que robó el Museo Británico es apabullante. Eso por un lado. Pero es que el Museo del Louvre también, Napoleón se sacó de allí hasta el zodiaco de Dendera. El Instituto Francés de Egipto. Claro. Lo creó él, o sea, lo mejor que pudo hacer. Una de las cosas mejores que Napoleón para mí es muy cuestionable, ¿no? Pero que cuando fue a invadir también se llevase todo un grupo de científicos para investigar, analizar. Diderot ahí pintando todos los dibujos. Hay un libro de restauró la obra. Hay un libro así gigantesco, gordísimo, lleno de todos los dibujos y tal, que es buenísimo. Entonces ahí está, quiero decir, y eso se puede, cualquier persona puede investigar por su cuenta. Y no, pero a mí lo que me llama más la atención es cómo es posible que una construcción tan antigua, que se supone que es quien la hizo, no era la idea. Bueno, aunque hemos visto que con las pruebas que hay encima de la mesa la versión oficial está equivocada, no es correcta, de que una construcción física tenga una interacción biológica, biológica por estar creando tu cerebro en ti, es una cosa increíble. No, pero eso está muy estudiado, porque no solamente pasa con los templos egipcios, las catedrales góticas también producen, sobre todo la de Chartres, de todas las que hay en el mundo, la catedral de Chartres, o Chartres, como se diga en francés, la estancia, el lugar, el espacio creado arquitectónicamente, la forma que tiene de subir hacia arriba, hacia lo alto, los vidriales que en su tiempo eran de cristales alquímicos, el lugar donde está, que hay un río subterráneo, el lugar de Francia donde está colocada, crea un ambiente que solamente de entrar a ti ya te cambia algo por dentro. Entras en un estado que si se pudiese medir, tuviésemos máquinas suficientemente desarrolladas porque nos ponen electrodos en el cerebro y tal para medir, pero hay más cosas en el ser humano. Que lo que quiero decir es que y eso está en la India, en templos de la India, en templos de América, en todo el mundo hay templos como los. Que sorprendentemente esto que estamos diciendo se puede medir, o sea, se puede medir, claro, y es un conocimiento que se ha perdido. Es físico, o sea, no estamos inventando nada. Lo frustrante es que es algo físico que se puede tocar. Es como la meditación se puede medir, o sea, han ido científicos a la India y han medido el pulso, el corazón, el riego sanguíneo, los impulsos cerebrales de los que están meditando, y han llegado a conclusiones impresionantes. Es que parece que el ser humano entra en un estado que es imposible. Hombre, es que un yogui puede estar 3 meses metido en un agujero, tapado totalmente para que no entren bichos, porque si no se lo comerían. Sí, y luego despertar. Sí, no, tela, y aberraciones más antiguas que dicen los libros, que ya dices, esto ya tiene que ser mitología, porque si no hay. Pero bueno, una pregunta, porque ya nos queda poco para acabar. ¿Qué te parece lo que contó Javier Sierra de cuando estuvo en la Gran Pirámide? ¿Tú qué piensas que experimentó? Bueno, primero Javier Sierra no llega a contar del todo lo que se guarda cosas, sí, ¿no? Yo tampoco lo diría para no perder la credibilidad. Entonces, claro, lo que sí que es cierto que como no es la única persona que ha entrado. Te recuerdo lo que dijo Napoleón. Si os lo contara no me creería. Sí. De hecho, él ha sacado 2 novelas con la misma historia relacionada con Napoleón y la pirámide.
En una, la primera, que es la que yo leí con el concepto de inmortalidad, la segunda no sé, pero creo que cuenta más su propia experiencia, ¿no? Pero yo tengo otro, hay más testimonios. Julio César también estuvo dentro, lo has dicho tú antes, dentro de la Julio César, pirámide. Alejandro Magno. Alejandro Magno también estuvo. Y hablamos de personajes importantes, pero también muchísima otra gente no importante, califas, yo qué sé, de todo tipo, ¿no? El caso es que a mí hay dos personas, una fue Blavatsky y otra es este hombre que te he dicho antes, el periodista americano, que ahora no me sale el nombre, ya me saldrá luego, el del Egipto secreto. Él cuenta con pelos y señales todo lo que pasa. Él consigue un permiso, creo que fue por los años 40, 50, cuando él está ahí, no Sí, recuerdo los años. con la administración inglesa no tuvo problemas. No tuvo problemas, le dejan estar toda la noche, y aparte era un hombre sensitivo, no totalmente un clarividente de estos que te ven el aura, sino, pero sí con cierta sensibilidad, ¿no? Era escritor, como no va a tener sensibilidad, y cuenta lo que pasa por la noche. Entonces es de todos los relatos que yo he encontrado el que parece más auténtico, y también es el más estremecedor. Bueno, ¿y qué pasa? No sé si contarlo o no contarlo, porque no, yo sé, la audiencia, si lo escucha por la noche, no podrá dormir. Hombre, yo sé lo que cuenta Sierra, y Sierra es lo que tú dices, deja algunas cosas en el tintero, porque cuando estaba contándolo, él cuenta que se tumbó ahí en el sarcófago y empezó a una especie de, como si fuera bajando, y cuando ya empezó a oír cosas, ya se empezó a acojonar, y ahí ya corta, no cuenta nada más. Evidentemente creemos que vio algo más, pero que se lo calla para no perder la credibilidad. Pues este señor cuenta lo que faltaría, porque este señor cuenta que él estaba ahí, y en determinado momento de la noche, porque dice que cuando estás dentro, yo he estado dentro, pero no, como era de día, lleno de turistas, no es lo mismo de noche, solo dentro de la... Dice que no hay sonido absolutamente nada, no es que oías la sirena de un coche, nada, no hay nada. Y entonces cuando te quedas a oscuras, si no llevas linterna, y él apagó las luces, la sensación de que estás flotando en el espacio. Y luego llegó un momento en el que notó que había alguna presencia, que no estaba solo, que lo estaban mirando. Y entonces luego dice, y aquí es donde ya habría que ver hasta dónde es sugestión, autosugestión, etcétera, que se le apareció, vio de forma así los fantasmas, espectros de faraones, de sacerdotes egipcios, y que le contaron cosas, pero que no cuenta lo que le contaron. ¿Ves? Ahí es que claro, ahí ya es un poco difícil, porque una comunicación con un espíritu y le están hablando en inglés. No, eso no tiene nada que ver, porque es como telepática. Según se dice, la comunicación es como telepática y el idioma no importa para transmitir el conocimiento. Sí, mira, las películas de Stargate, ¿tú las has visto? Van Sí. de planeta a planeta y todos hablan inglés. Qué cosa más mala. Todos Pero bueno, ¿cómo es posible que vayan al planeta que está a no sé cuántas galaxias de aquí y hablan en inglés? Ya sea la civilización más avanzada o menos avanzada, todos hablan en inglés. Digo, bueno, el ser humano es impresionante. Bueno, vamos a finalizar el programa, pero bueno, queda claro que con las pruebas encima de la mesa que todo el mundo puede acceder, la Gran Pirámide no la construyó Keops, y que es evidente que es una civilización anterior. Pero bueno, para finalizar, vamos a permitir que José Rubio haga el cierre del programa y dé las últimas declaraciones. Yo vuelvo a ese ejemplo, hago propaganda de mi novela, El Durmiente. Aquí vengo a hablar de mi libro. Editoriales de buenísimo. Si no lo encontráis en papel, porque ya se acabó, lo tenéis en la tienda, en la iTunes Store, en digital y en Amazon. El Durmiente. Mira, mucha gente pasa eso, lo que te acabo de decir. Yo creo que hay montones de objetos en el mundo que están mal catalogados, que los historiadores no saben dónde meterlos y los meten en unas épocas, o se basan en indicios muy pobres, como la pirámide de Keops, para decir esto fue en la época de Keops, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que esa escena donde le tira la foto de la pirámide de Keops y dice, mira, aquí tienes una prueba de la Atlántida. Yo creo que hay montones de objetos en el mundo que son esa prueba de que existió. A lo mejor Atlántida pudo haber existido incluso más civilizaciones con otros nombres, o el nombre de Atlántida al que le hemos dado a través de Platón. Seguramente se llamaría de otra manera, ¿no? Pero que hubo civilizaciones, porque algo también está demostrado por la historia, que las civilizaciones son cíclicas. Una civilización nace, llega a un esplendor y luego va muriendo, más lenta o menos lentamente. Egipto tardó milenios en morir. Mira la civilización occidental, cómo está muriendo ahora. La nuestra está siguiendo un camino, un derrotero muy
Es que desde el medievo resurge Occidente, se decae Oriente. Está resurgiendo Es que Oriente. nunca es a nivel global, siempre ha sido, porque cuando quiere la Edad Media los árabes tienen un imperio impresionante de todo. Culturalmente las primeras universidades estaban en España. Entonces, yo, desde mi punto de vista, como tú dices, afirmo que no es de Keops. Yo, para mí, eso está súper comprobado, incluso en nivel universitario. No se sabe muy bien la antigüedad que pueda tener. Hay indicios que unos no los quieren aceptar, otros los malinterpretan, pero para mí, evidentemente, fue construida por una civilización superior, súper avanzada. Y yo siempre hago hincapié en esto: no de extraterrestres. Yo quiero darle al ser humano más poder del que le suelen dar. O sea, si nosotros, desde, como acabamos de decir, desde la Edad Media al día de hoy hemos podido poner el pie, aunque hay quien lo duda, en la Luna, pero tenemos satélites, hemos enviado satélites que están cruzando el espacio, tenemos la tecnología, pues ¿por qué no otras civilizaciones han podido llegar a un nivel como el nuestro y luego se ha perdido? Y yo creo que hay restos en el mundo, como Angkor Wat, por ejemplo, creo que es Tailandia donde está. Hay unas ciudades que aparentemente fueron destruidas por algo parecido a la energía atómica. En todo el mundo se habla de vimanas, de naves voladoras que en algún momento fueron utilizadas, y hay restos, y hay libros incluso en la India donde se explica cómo se preparaban los que llevaban los vimanas. Hay una cantidad de información, apabullante. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si Fukushima explotara otra vez ahora, el 90% de la población desaparecería, y dentro de 10.000 años encontrarían el Empire State o el Smithsonian y dirían: ¿esta construcción quién la ha hecho? ¿Y cómo la han construido? Pues es el mismo ciclo. Si se produce un fenómeno... Mira, el otro día me preguntó, hablando con un amigo, como me dijiste que íbamos a hablar, pues yo me he ido preparando y tal, y hablo con la gente. Y en mi trabajo, un chico que no sabía nada de todos estos temas, hablando de este tema, me dice: oye, entonces es como lo del planeta de los simios. Sí. Y digo: hombre, quitando el tema de los simios, que habría que ver tal, pero sí, o sea, su civilización, la célebre imagen de la estatua de la libertad, había desaparecido, y hay restos. Claro, hay restos de esa civilización que llamamos Atlántida, y desde mi punto de vista, yo casi me atrevo a afirmarlo categóricamente: la pirámide de Keops es Atlántida. Hombre, el tema de Atlántida ya hablaremos en un futuro. Sí, lo dejamos para más adelante, ¿no? Pero sí, yo no sé si... Y el tema de la Atlántida, nosotros tenemos 2 novelas muy buenas sobre la Atlántida. Puedes citarlas. El Emperador del Sol de Medianoche, La Ciudad de las Puertas de Oro. Se la recomiendo a todo el mundo porque son muy buenas. Vale, pues nada, finalizamos el programa. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Muchas gracias a José Rubio por haber acudido a la institución y hablar de la Gran Pirámide de Keops. Y bueno, esperemos que esto les haya servido, les haya aportado algo, y les esperamos en otro nuevo programa de introspección. Muchas gracias.